que no hay un hombre que pudiera, ¿no?, dejar de renunciar si no tuviera conciencia que con ello, ¿no?, evitaba una catástrofe en su patria, por sobre los hechos personales. ¿Aló, Patricio, se rindió ayer? Lo que dice Flores es que quiere obtener unas condiciones decorosas para la entrega de Allende. No hay ninguna condición decorosa, pues puta que se imaginaba. Los Hawker Center deben estar sobre la moneda a un cuarto de las 12, o sea, aproximadamente 7 minutos más. Recibido, conforme. Conforme, terminado. A las 12 del día, 9 minutos 30 segundos. Esta es Radio Cooperativa, 11 de septiembre de 1973. El centro de Santiago se está convirtiendo en un campo de batalla. El humo de las explosiones y los disparos está dificultando la visibilidad hacia las calles de la capital. Allá vienen de nuevo los aviones. Lo ocurrido en nuestro país el 11 de septiembre de 1973, cuyas imágenes más emblemáticas son el vuelo rasante de los Hawker Hunter y el posterior bombardeo de La Moneda, es conocido en gran parte del mundo y la violencia utilizada ha marcado a generaciones de chilenos. El símbolo de nuestra democracia sucumbía ante los ataques de las Fuerzas Armadas, punto de quiebre que fue antecedido por una división política y social nunca antes vista en nuestro territorio, lo que auguraba un final trágico que muchos esperaban con ansias. El presidente Salvador Allende no abandonó el Palacio de Gobierno y decidió terminar con su vida antes de entregar el poder. Así, con ese final, las Fuerzas Armadas tomaron el mando del país, en un control que se extendió por 17 años, escribiéndose así una nueva etapa de nuestra historia. En este tercer capítulo, conoceremos la opinión de distintos actores que vivieron aquella época desde trincheras políticas opuestas y sus reflexiones a 40 años. Cuando usted estaba en esa, como usted dice, ese partidismo de hoy, esa política, ¿era mejor la política cómo se ejercía la política hasta el 73? Y si era mejor, ¿por qué se llegó a un quiebre como el que se llegó? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Cómo no iba a ser mejor si yo fui 9 años diputado comunista y nunca cobré la dieta mensual que pagaba el Parlamento a un diputado? Era del partido, la cobraba el partido, y todos los diputados y senadores comunistas, en fin. Los otros partidos harían cosas similares, pero era una política de sueño, de ideales, de proyectos. Yo luchaba por cambiar la sociedad, por entrar a un mundo mejor. Había proyectos de país. Hoy pregúntele usted a un partido político, de la derecha a la izquierda, si tienen un proyecto de sociedad chilena, de país, para 12, 20, 30 años más. Nada. Se vive el día a día. Se vive el día, ya no hay proyectos, ya no hay programas, hay simplemente acciones cotidianas que no van a ninguna parte. Por eso yo encuentro que era muy ideal. Fíjese usted, la muerte de Salvador Allende, la entrega de la vida por ideales. Eso no se ve así nomás. Entonces, a mí me parece que hay una
un periodo de tiempo espléndido y que... ¿Qué lo mató? ¿Qué lo mató? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió es que, no sé si la gente lo entiende hoy día, pero el anticomunismo y el ultraizquierdismo, escúcheme bien el televidente, el anticomunismo enfermizo y el ultraizquierdismo enfermizo se metieron en la política de aquellos años de manera que transformaron todo lo que había para llevar esto a un callejón sin salida. Bueno, fue una época muy convulsa, de mucha violencia física y verbal. Yo era presidente de la JDC, de la Juventud Demócrata Cristiana, y era regidor de Valparaíso. Yo soy un hombre, qué sé yo, que le gusta el servicio público, que ama el servicio público. Incluso cuando se tomó la decisión, pese a que teníamos mayoría absoluta en el municipio de Valparaíso, cuando se trató de rendirle un homenaje al presidente Allende por su presencia en Valparaíso el año que asumió la presidencia, que gobernó desde la Intendencia de Valparaíso, donde está hoy día el edificio de la primera zona naval. No, la comandancia en jefe. La comandancia en jefe de la primera zona naval. Yo voté a favor de nombrarlo hijo ilustre de Valparaíso, y con eso le di mayoría. Y siendo Buscovich alcalde. Y lo hice porque siempre he creído que uno tiene que mirar las cosas en su mérito. Pero la vida diaria bajo el gobierno de la Unidad Popular era una continua pelea, una riña permanente, en todas partes. Porque yo distingo entre quienes hacían la gran política, que discutían muy duramente, se entrevistaban por televisión, pero en las estructuras sociales la pelea era permanente y era física, por una razón que yo hoy día la entiendo perfectamente. En el mundo social de las juntas de vecinos, la pelea no era entre la izquierda y la derecha, como se veía nacionalmente. La pelea entre los pobladores, que no eran comunistas, socialistas, sino que eran básicamente demócratas cristianos, y quienes manejaban, por ejemplo, la JAP, la distribución de alimentos. O sea, el poblador de la Unidad Popular, encargado de esto, no le daba alimentos a la gente que no pensaba como ellos, y eran esencialmente seguidores de la democracia cristiana y militantes nuestros. Yo siempre pienso que el presidente Allende nunca tuvo la verdadera versión de lo que estaba ocurriendo en el país. Que vaya, como mucho, usted me habló ahora del gobierno militar, de los tiempos del general Pinochet. Yo le voy a decir lo siguiente, claro que tuve problemas también, porque, mire, yo estuve en la cárcel con el presidente Allende y estuve en la cárcel en el gobierno militar. ¿Qué le parece? Los dos gobiernos bien encarcelados. Porque la gente se le olvidó. A mí me aplicaron la ley de seguridad interior del Estado en el año 72 por el cierre del comercio. Y en el gobierno militar, en los mismos meses que torpemente y estúpidamente asesinaron a Tucapel Jiménez, amigo personal, estábamos encontrándonos con los dirigentes sindicales para hacerle llegar al gobierno militar los problemas que estábamos observando, y a mí me hicieron una odiosa persecución. ¿Qué opina de esos crímenes, de esas violaciones a los derechos humanos, de los torturados, los perseguidos? Terrible, y por eso que yo empecé a tener problemas en el gobierno, porque cuando, le voy a mencionar una cosa, yo nunca entendí por qué Andrés Saldívar estaba por el país. Yo lo conocía ampliamente, Andrés. Y el papá de Velasco menos, me imagino. Yo sí lo conocí. Sí, claro. Personalmente yo conocía al papá de Andrés, sí. Son gente... Oiga, ¿y Gabriel Valdés? No, don Gabriel, perdóneme que me diga, don Gabriel, yo... La sangre real de la democracia cristiana. Yo nunca me voy a olvidar de don Gabriel Valdés. Mire, don Gabriel Valdés, cuando yo fui víctima de una odiosa persecución que utilizaron al servicio de impuesto interno, usted sabe conmigo, entonces alguno una vez me dijo, mira, agradece que no te pasó lo de Tucapel, mire el consuelo.
al ir avanzando este encrispamiento, este ofuscamiento con los medios de comunicación de un lado y otro echándole más leña al fuego, Sí, claro. lo que ustedes querían, como demócratas cristianos, la mayoría de demócratas cristianos, era que se fuera Allende. Que se fuera Allende o que plebiscitara, porque nosotros estábamos convencidos que le ganábamos un plebiscito. Si había plebiscito lo íbamos a ganar. Por eso es que la izquierda, más cabeza loca, no quería aquello. Y cuando se produce el 11 de septiembre, como la gran mayoría o muchos demócratas cristianos se tomó champán, ¿usted tomó champán ese día, no? Se sintió un alivio, ¿eh? Yo no tomaba trago, con el que estábamos muy enojados, porque estábamos en una pelea diaria, no teníamos descanso, yo recuerdo... Pero significar alivio significa que se aplaudió que terminara, aunque fuera así el gobierno... No sabíamos lo que pasaba, porque siempre la política, desde vistas de la provincia, desde lo que usted llama la trinchera, que es verdad. Nosotros teníamos que sostener el movimiento estudiantil, sostener el movimiento poblacional, sostener la vida partidaria, recibir el reclamo permanente de nuestros dirigentes que se sentían aplastados y fuera de todo beneficio, ¿no? Por el hecho de no ser miembro de la Unidad Popular, porque la Unidad Popular se convirtió en un grupo, en un bloque monolítico, donde todo lo que no era partidario de ellos eran enemigos, y nos trataban como tales. Pero ¿a dónde metieron su veneno? En un tema que yo para Chile, ya no es así ahora, pero yo para Chile lo llamo los 3/3, el síndrome de los 3/3. Fíjese usted que este país se había manejado por los 3/3 antes de llegar al golpe. El tercio de derecha de Alessandri gobernó contra el tercio de centro, demócrata cristiano, y contra el tercio de izquierda, la Unidad Popular. 1 millón de votos promedio cada uno, más o menos, es lo que hace, exactamente. El tercio de centro, democracia cristiana, llegó a ganar solo como tercio, contra el tercio de derecha y contra el tercio de izquierda. Llega Salvador Allende, el tercio de izquierda, y gobierna contra el tercio de derecha y contra el tercio de centro. El anticomunismo y el ultraizquierdismo van horadando la posibilidad de que 2 de estos 3/3, a lo menos, se pongan de acuerdo. Yo la década del 60 la llamo la década maldita. Hemos tenido en esa década lo que para mí es el mejor gobierno que haya tenido Chile. No tomo en cuenta que ya la Unidad Popular, porque fue totalmente irregular todo eso, no se puede calificar sanamente todo lo que ocurrió, vino el golpe, nada menos. Pero el gobierno de Eduardo Frei Montalva, el gobierno demócrata cristiano, mire, yo voté en la Cámara de Diputados leyes impresionantes de transformación de la vida de este país. Es un gobierno exitoso, tremendo, pero de un sectarismo enfermizo, con Eduardo Frei a la cabeza. Y entonces la Unidad Popular de aquel tiempo hizo oposición en la plaza pública, en el discurso, en el debate, en la televisión, en fin, no obstante que tenía que votar. La chilenización del cobre, la reforma agraria, la sindicalización campesina, la promoción popular, tantas leyes pero espléndidas que sacó adelante el gobierno de la democracia cristiana. Y en la izquierda deja de imperar la izquierda y pasa a imperar nada menos que en el partido del propio presidente de la República, el Partido Socialista, el ultraizquierdismo. Y eso impide que haya un entendimiento, y yo lo subrayo hoy día en este programa, en el año 2013, lo subrayo porque de esa experiencia podemos sacar conclusiones positivas para hoy día. Hoy día tiene que ponerse de acuerdo. Y le voy a decir una cosa. Usted era parlamentario al 73. Sí. ¿Y por qué entonces, cuál es la explicación de que a fines del 69, principios del 70, el senador Alberto Jerez y el senador Rafael Agustín Gumucio presentaron un anteproyecto de poder cambiar el sistema de votación y que hubiera una segunda vuelta y aquello no prosperó? Bueno, diversas razones, llega un momento, diversas razones, diversos planteamientos, puntos de vista. O sea que cada tercio creía que podía ganar, entonces no valía la pena cambiar el sistema. Sí, estaba imperando el sectarismo. La década del 60 es una década de un sectarismo salvaje, tremendo. Y no se ponen de acuerdo desde mi punto de vista y desde mis intereses de entonces y de ahora, en buen sentido. Era el entendimiento del centro con la izquierda. Y era mayoría total, absoluta. La derecha quedaba recluida a una minoría total.
Tal como lo hemos dicho en varias declaraciones, nuestra opinión es que la crisis económica, el intento de la Unidad Popular de acaparar el poder por cualquier medio, el caos moral y la destrucción institucional a que habían llevado el gobierno del señor Allende al país, provocaron un grado de desesperación y angustia colectivo en la mayoría de la población de los chilenos que precipitaron este pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos el convencimiento de que la llamada vía chilena de construcción del socialismo, que empujó y enarboló como bandera a la Unidad Popular y exhibió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada. Y eso lo sabían los militantes de la Unidad Popular y lo sabía Allende. Y por eso ellos se prestaban, a través de la organización de milicias armadas, muy fuertemente equipadas, que constituían un verdadero ejército paralelo, para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder. No sé, ¿no cree usted que Eduardo Frei, Renan Fuentealba, Patricio Aylwin, en su oportunidad pensaron que o sintieron que a lo mejor los militares iban a ordenar la casa y después ponerlos a ellos a cargo del país? Bueno, no a ellos, a quienes fueran elegidos. Yo creo que el gobierno militar así lo insinuó en los primeros momentos, de que iban a restaurar el orden democrático. Pero la verdad es que históricamente cuando los militares asumen el poder se quedan. Es por eso que cuando Walker habla de ingenuidad de la democracia cristiana, bueno, Walker también era un cabro muy joven, de quienes fueron los líderes y los dirigentes nuestros. Se tienen que haber cometido muchos errores y haber tomado decisiones equivocadas, pero no cambia en absoluto el destino de la democracia cristiana como tal, porque, es decir, mire, yo estuve, desde que asumí nuevamente un rol político, que fue muy pronto, me sentí absolutamente contradictorio con el gobierno del general Pinochet, absolutamente contradictorio. Para mí la dictadura era una realidad también, mucho más dura. ¿Desde cuándo? ¿Desde el 74, 75? Desde el 75 en adelante duramente. Desde el 75 en adelante fuimos duros combatientes para recuperar la libertad, para luchar por la libertad, para convencer a nuestra gente de que teníamos que ponernos de pie. Fíjese que la primera elección que yo tuve, democrática, al interior de mi partido, fue en la segunda comuna del Partido Demócrata Cristiano, y esto fue el año 77. Yo salí elegido con votos de la democracia cristiana, que votamos en una casa particular para ser presidente de la segunda comuna del Partido Demócrata Cristiano, y votaron más de 300 personas, ¿no? Porque ese es nuestro destino. Nosotros no sabemos vivir ni en la violencia ni en la dictadura. Por eso que me han repugnado siempre todas las dictaduras. La dictadura del socialismo marxista, del socialismo real, como las dictaduras de derecha. Para nosotros Batista fue un monstruo, y Trujillo también. Y cantábamos y luchábamos y queríamos que desde aquí pudiéramos ayudar a terminar con estas dictaduras horrendas. No siempre las soluciones fueron buenas, no siempre. La democracia cristiana creyó que la revolución del 11 de septiembre se había efectuado para ellos. Es decir, que se paraba el proceso, se limpiaba la casa y se le entregaba a la democracia cristiana del gobierno. Olvidándose que el marxismo-leninismo llegó al poder por ellos. Ellos son los únicos culpables. Porque podían haberlos detenido en el Senado. Como una vez me preguntó un senador a mí, señor, me dijo, ¿y ustedes qué van a hacer? Lo que haga el Senado, pues señor, le dije. Si el Senado está dispuesto a detener al señor Allende, el ejército o las Fuerzas Armadas le van a decir conforme, porque eso lo dice la Constitución. Y ellos, sin embargo, tenían un acuerdo con el señor Allende, y ellos lo llegaron a poder. Ellos firmaron una serie de documentos, entre ellos materias referidas a la Constitución, que no respetó en ningún momento el señor Allende, ellos lo sabían. Bueno, y hasta el último momento hay una carta a Fidel Castro donde habla el acercamiento político entre el señor Allende y la democracia cristiana. Y está la carta, yo la puedo mostrar, señor, porque hay fotocopia de ella.
Ojalá usted tuviera oportunidad de verlo. Aquí está la carta del señor Fidel Castro al señor Allende, donde le hablo de la posibilidad de juntarse con la democracia cristiana. Pero el golpe este no es chileno, no tiene nada que ver Chile ni lo que quiso este partido o el otro. Este golpe, a la luz del siglo XX, que yo lo estoy estudiando de la mejor manera que sea posible, es un golpe norteamericano. Este es un golpe norteamericano. Piense usted, ¿qué habría pasado si no hay este golpe? Si en Chile el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende culmina su periodo. El año 1970, inmediatamente después del triunfo de Salvador Allende en abril del 71, ¿ya? La Unidad Popular sacó el 51,6% de los votos. La derecha dice que los registros estaban viciados, de que había alteración, de que los registros eran falsos. Mire, bueno, que lo digan. Lo que se diga hoy día no tiene mayor importancia en ese sentido. Y el tema de fondo es este. ¿Qué habría ocurrido si no hay golpe? ¿Qué habría ocurrido? No, del punto de vista internacional. No, déjeme desarrollar esta idea, en la que la gente no piensa mucho. El gobierno de Salvador Allende y de la Unidad Popular habría continuado sin golpe y en la elección presidencial siguiente, a mi juicio, habría habido una alianza. Sin duda, y sin alianza también gana a 3/3, gana la Unidad Popular. Pero si hay 2 mitades y no 3/3, igual la mitad de centro-izquierda que se habría constituido, gana la Unidad Popular. Pero el problema de fondo para Estados Unidos es, podía permitir que en el mundo democrático, occidental, en esta parte del mundo, en su mundo, un gobierno marxista ganara por elecciones libres y democráticas el gobierno del país. Ese precedente no lo iba a permitir en el camino de Guerra Fría en que estaba Estados Unidos con la Unión Soviética y el mundo del socialismo real. Entonces, este golpe había que darlo. Y yo creo que la Unidad Popular cayó en una ingenuidad espantosa. No darse cuenta, y que yo rezaba en aquel tiempo que el ejército era constitucionalista, las Fuerzas Armadas eran respetuosas de la ley y esto. No, aquí la ignorancia civil respecto de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en aquel tiempo, y cuidado si también ahora, es que no tenemos idea de lo que es el vértice. ¿Por qué se demoraron tanto y costó tanto y se esforzó tanto la Marina y la aviación, que juntas dan el golpe? Pero ¿por qué querían el ejército? Porque era la organización militar de guerra en tierra y trabajaban con aquella doctrina que nosotros no dominábamos y hoy día muy poca gente domina también. El papel del vértice en las Fuerzas Armadas. El que está arriba manda, abajo no se piensa, se cumple lo que dice el que está arriba. Y el que está arriba dijo lo siguiente, no dijo golpe, no dijo esto, dijo declaración de guerra. Y en la terminología militar la declaración de guerra es el exterminio del enemigo. Y por enemigo era toda la Unidad Popular, todo el izquierdismo. Por eso es que ocurrieron lo que el general Matei reconoce después que son crímenes, simplemente crímenes. ¿Por qué? Porque el de arriba dio la orden que dio y se acabó. Una guerra para exterminar al enemigo. Por eso vienen las violaciones de derechos humanos y los crímenes increíbles que se cometieron en Chile, si esto tiene parangón solamente con el hitlerismo, si esto es una cosa espantosa. Aquí no hay pronunciamiento, aquí no se puede eludir la seriedad y la gravedad que tiene realmente lo que ocurrió en Chile. Terminado y desarrollado el golpe, se transformó en una dictadura que no tiene nada que ver con el pasado. Fue una dictadura que usó el régimen. A mí me da vergüenza de repente la gente que habla para buscar excusas. No tienen capacidad para... y tratan de excusarse en una carta de Frei a Mariano Rumor que tiene un lapso de tiempo entre el golpe militar y la continuidad histórica, casi nada.
Eduardo Frei fue el gran líder que convocó a Chile a recuperar la democracia. Por eso es que fue usado como la gran figura. Y fue, como se supone ahora por las investigaciones hechas, asesinado. Estamos hablando de eso, de gente que todavía no encuentran sus cuerpos, de una violencia atroz que ocurrió sobre amigos, con los cuales combatí, como Mario Calderón Castro, compañero de universidad, que murió y fue trasladado a Argentina y muerto en Argentina, por Dios, por este acuerdo entre Chile y Argentina por la Operación Cóndor, ¿no? Apareció entre los asesinados, cuando sabemos que fue raptado en Santiago Centro por agentes de la dictadura. Entonces, sabemos eso, la cantidad. Mire, la historia nos reconcilió, nos obligó a estar juntos, porque ellos aprendieron y nosotros aprendimos que el único camino por los errores que pueda cometerse, por las dificultades que tenga, es la democracia, que es muy difícil. Lo más fácil es la dictadura cuando te manejas la fuerza, pero cuando manejas la fuerza necesitas el terror. El terror es parte de todas estas revoluciones y golpes de Estado. Y eso es terrible, porque la cantidad de injusticia, de horrores que se cometen, son inaceptables a la luz de la conciencia histórica. Lo que pasa es que es re fácil hablar desde aquí, cuando tú estabas viviendo momentos distintos. Entonces, la gente que trabajó con Pinochet en la dictadura, tratan de justificarse. Todo el mundo trata de justificarse. Y la verdad es que estamos hablando de asesinatos y torturas a sangre fría. ¿Pero qué le parece que se hayan encontrado en una sola tumba 2 cadáveres enterrados? Pero es que economía más grande. ¿Se justifica el estado de guerra? Luis Guastavino, usted que es una persona que yo solo he escuchado a usted decir, yo no discursaba, yo no hablaba, yo decía verdades que la gente seguía, usted lo seguían como un dios. ¿Usted no siente que de una u otra manera usted tiene una dosis de responsabilidad en el quiebre? Pero por supuesto, ¿cómo? Yo soy chileno. La responsabilidad de los que están escuchando en el también. Entonces yo, que estaba en la primera línea política en aquel tiempo, junto con tantos otros, tengo una responsabilidad tremenda, me siento tremendamente culpable. Pero eso no me hace perder de vista que el que asesinó, mató, que tomaron presa a mi señora, una dignísima profesora de inglés, por ser esposa del diputado Guastavino, casi 2 meses presa con todas las consecuencias en el Lebu, en una nave que estaba bajo la tuición de la Armada de Chile. Yo después, como intendente, conversé muchas veces esto con los almirantes de la época en muy buena forma, aquí en esta casa, donde está usted ahora. Y yo le quiero decir que yo he dado vuelta naturalmente la página, hago análisis intelectuales sobre este tema, pero en la acción política práctica yo me sentía muy incómodo con muchas cosas del gobierno de la Unidad Popular. Lo conversamos con Salvador Allende y con muchos otros, pero había aquí el ultraizquierdismo se metió en la fila de la... Yo quiero decir una cosa muy delicada, y lo digo con todo el peso del análisis. En La Moneda, la querida Tati Allende, amiga mía, en fin, tenía una oficina y ella era el enlace directo y era dirigente mirista. Y el MIR es culpable del golpe del 11 de septiembre, en el grado de el tipo de política que ejercía. Y yo quiero decirle a usted que había contrabando al interior de la Unidad Popular. Había contrabando en el otro sector, evidentemente. La democracia cristiana no es golpista, pero la democracia cristiana jugó al golpe, creyendo que en los 6 meses iba a tener probablemente una retribución con la presidencia de la República. Eso está muy en la historia de este país. Pero la verdad de las cosas es que la culpabilidad respecto del golpe está en Chile entero. Lo que te estoy diciendo es un análisis histórico-político. Esa es una cosa de la historia. Yo creo que no vale la pena negarla nunca. No hay que negar nunca la verdad. Hay que aprender a transparentarse hasta el final, aunque duela. En el último capítulo de este especial de 4 programas por los 40 años, analizaremos la visión que tienen familias que aún claman por justicia, tratando de encontrar a sus detenidos, desaparecidos, y veremos realmente si hay alguna lección que pueda dejar esta nueva conmemoración, fundamentalmente tratando de avanzar para que exista una verdadera reconciliación
y para que nunca más tengamos un trauma como este.